Bienvenidos y bienvenidas a este noveno episodio de Licencia para Sentir. Yo me llamo María Angélica Navia López y soy una psicóloga que sigue descifrando este mundo emocional. En el episodio de hoy, claro, vamos a estar hablando de cómo la ansiedad puede ser nuestra amiga, pero más allá de eso, quiero que resaltemos la importancia de cómo hablar de salud mental nos une como seres humanos y nos permite generar nuevos vínculos de amistad, de amor y de familia. Si este es un episodio que les llama la atención, no se lo pierdan. Les traigo una invitada muy especial, no solo porque es una persona que nos va a contar su camino con la ansiedad y cómo la ansiedad es su amiga el día de hoy, sino porque es una gran amiga mía. Nos conocemos hace más de 10 años y ella se llama Juliana Cárdenas. Juli, por favor, preséntate. Bueno, hola a todos. Como ya dijo Navia, me llamo Juliana Cárdenas. Soy diseñadora de profesión, emprendedora. Estoy acá porque desde que tengo 19 años he pasado por diferentes etapas de mi relación con la ansiedad y quisiera compartir cada una de ellas porque pues en algún momento pude ayudar a Navia sobre este tema, pues creo que lo podría hacer con alguien que esté escuchando en este momento. Así es, Juli y yo nos conocemos, como ya dije, hace más de 10 años, pero si algo fomentó y fortaleció nuestra amistad fue el tema de la ansiedad, ¿cierto, Juli? Sí, me acuerdo perfecto. Yo les decía al comienzo de la importancia de hablar de salud mental y es precisamente por eso, porque hay veces que nos sentimos muy solos en este mundo y cuando compartimos nuestra experiencia nos damos cuenta pues que no estamos solas, nos damos cuenta que hay otra persona que siente cosas parecidas y que tiene pensamientos parecidos y eso pues nos deja sentir una pequeña compañía en este proceso tan doloroso que puede ser la vida. Entonces, Juli, si quieres contémosles como ciertas experiencias que hemos tenido a base de la ansiedad. Antes de contar específicamente lo que he vivido con Navia, quisiera contar por qué fue que empecé a hablar de este tema. La primera vez que me dio un ataque de pánico, fui donde una psicóloga que la verdad me ayudó muchísimo. Y el primer ejercicio que ella me mandó por una preocupación que yo tenía fue contarle a una amiga que yo estaba pasando por unos ataques de pánico muy fuertes. Para mí en ese momento era impensable contarle a alguien que no fuera parte de mi familia que yo estaba viviendo eso. Entonces elegí una amiga a la que tenía mucha confianza, le dije, bueno, te tengo que contar algo, estoy pasando por unos ataques de pánico muy fuertes. La verdad es que es un ejercicio que me mandó mi psicóloga, pero te lo quería contar, quería que supieras que estoy pasando por esto, que no ha sido nada fácil. Y su respuesta, que fue muy chistosa, fue, no, relajada, que yo llevo medicada toda mi vida porque tengo depresión. Entonces yo ahí dije, ¿cómo puede ser? Una de mis mejores amigas, me acabo de enterar que ella lleva toda su vida pasando por esto. Y ahí me di cuenta que el problema era que no lo hablábamos y que si yo estaba pasando por eso, tenía que ser por algo. Y me acuerdo que ese día tomé la decisión de hablar de mi ansiedad siempre que se diera la oportunidad, porque no sabía dónde iba a encontrar a alguien que de pronto necesitara oír lo que yo estaba viviendo o lo que había vivido. Y ahí fue como, en ese momento fue cuando le di un significado a mi ansiedad y le di una razón, porque para mí era muy difícil entender por qué yo estaba viviendo eso cuando por encima no veía a nadie más viviéndolo. Y ahí le di un significado, lo empecé a hablar con mis amigas, con desconocidos, en comidas donde había gente que yo nunca había visto y lo empecé a normalizar y la verdad es que gracias a poder hablarlo he forjado vínculos espectaculares, muy cercanos e íntimos con gente que hoy en día es muy importante para mí. Entonces, bueno, creo que por eso estoy acá y creo que al final por eso Navia y yo pues forjamos la relación que tenemos hoy en día. Totalmente de acuerdo, Juli, qué historia tan bonita porque tienes toda la razón, uno no habla de esto, uno cree que está solo, uno cree que está loco y uno no quiere mostrar esa fase de uno, eso es ser vulnerable y no nos han enseñado a ser vulnerable, nos han enseñado a tenerle miedo a la vulnerabilidad y como he dicho, a evitar sentir emociones, no nos damos esa licencia para sentir y el hecho de que te hayan puesto esta tarea de contarle a otra persona, ¿sabes qué pasa? Que se vuelve realidad, ya no es solo tú con tú, por así decirlo, sino es literalmente abrirte a aceptar que la ansiedad te está afectando. Y eso no es fácil de hacer, la aceptación es muy compleja. Total, y algo que me pasa a mí, no sé si alguien más se pueda sentir relacionado, es que para mí tener ansiedad, para mí es muy aislante, porque si me preguntas qué es la ansiedad, yo diría que es eso que me hace sentir lejos del mundo.
por muchas cosas, por los síntomas que siento, por los pensamientos que tengo. Entonces sí, diría que es algo que me hace sentir fuera de este mundo, lejana, donde tengo todos los pensamientos que estoy teniendo, me estoy sintiendo tal cual lo dijiste, loca. Es una palabra a la que creo que le hemos dado un significado completamente incorrecto. Entonces sí, cuando tú decides y tomas la decisión de trabajarlo y de entrar otra vez al mundo, porque para mí de verdad es muy aislante sentir ansiedad y estar en esos momentos, creo que pasan cosas muy lindas, porque empiezas a ver la vida de otra manera. Pienso que también te puede volver un poco más empático, porque ya estás pasando por eso, estás tú con tus pensamientos, pasándola muy mal, porque la verdad te puede hacer sentir muy mal. Pero pues nada, sales de ahí, empiezas a ver el mundo de otra forma. Para mí hay una Juliana antes y una Juliana después de tener ansiedad, y yo pensaría que es una Juliana un poco más empática, más abierta a los demás y dispuesta a enfrentar el mundo de otra manera. Pues Juli, muy bonito. Y si tuvieras que definir ansiedad en una palabra, por lo que veo antes, era aislamiento. Aislamiento. Y en este momento ya es amiga. Sí. Porque esa es mi definición de ansiedad. Si la tuviera que definir en una palabra, ansiedad es amiga. Y es muy difícil de ver así, porque al principio uno lo ve como la enemiga total, o sea, como no quiero que ni te me acerques. Pero cuando tú entiendes que tiene una función en tu vida, que claro, puede llegar a sentirse abrumadora, pero se trata de cambiar tu relación con ella para ver cómo te funciona, tu vida cambia. De acuerdo. Eso no quiere decir que a mí la ansiedad todavía no me dé miedo. Total. Porque yo creo que cuando uno ya pasa por un cuadro ansioso o por un ataque de pánico, ya lo que te empieza a dar miedo es a tener esa sensación en ti. Y creo que nunca le voy a dejar de tener miedo. Lo que pasa es que ya sé por qué viene. Entonces, amiga, y para empezar a enumerar por qué amiga, me estoy sintiendo ansiosa porque es un lugar donde yo no me siento cómoda y de pronto me está prendiendo una alarma. Ok, yo en verdad, ¿por qué estoy acá? Si quiero estar acá, no quiero estar acá, y cuando realmente es un lugar donde no quiero estar, digo, no, me voy. Entonces de pronto es una forma en la que me habla. Muchas veces la ansiedad me ha llevado a moverme, a cambiar de lugares, lo que les decía, a lugares donde estoy incómoda. Entonces eso me ha ayudado a cambiar de trabajo, mejorar en el trabajo, de pronto salir de un grupo de amigos donde de verdad no estoy bien y no me hacen bien, para irme uno donde estoy cómoda y estoy más contenta. Entonces digamos que, y lo que quiero repetirlo, aún cuando todavía me dé miedo sentir ansiedad, la ansiedad me ha ayudado a moverme para ir construyendo una vida donde yo esté más tranquila, plena y feliz. Pues es muy difícil, y digamos que no se trata pues obviamente de romantizar tener estos síntomas y vivir con esto, pero cuando uno ya se va conociendo más a fondo y entiende por qué lo siente y empieza a leerse mejor su mente, su cuerpo, pues creo que eso a uno le va sirviendo para ir construyendo una vida donde pues te sientas más tranquilo y feliz, que es lo que les estaba comentando. Sí, Juli, es verdad. Y es que mira que lo que hemos hablado acá en este podcast es un poco que comprender es sanar. Como que logro llegar a este punto de tranquilidad y paz cuando me conozco. Sí, yo diría que es como una aceptación radical de lo que estás viviendo. O sea, ya lo estás viviendo, está muy difícil de cambiar, está muy difícil de salir de aquí. ¿Qué vas a hacer si esto es lo que estás viviendo? O sea, ¿qué acción vas a tomar para vivir mejor con lo que ya está pasando? Y esa aceptación radical, por así decirlo, es muy sanadora. O sea, por ejemplo, los ataques de pánico. Cuando uno le da el primer ataque de pánico, pues en mi caso, me enloquecí, me morí y ya. O sea, para mí se acabó mi vida. Y el resto de mi vida va a ser internada, completamente fuera de la realidad, y no voy a poder cumplir todos los sueños que yo tenía, porque eso fue lo que a mí me generó mi primer ataque de pánico. Yo sí quiero profundizar en eso. Miren que acá hemos hablado de una palabra que define ansiedad para nosotras, que antes era aislamiento, ahora es amiga. Hemos hablado como que es ansiedad. Si quieren profundizar, por favor, remítanse al episodio donde hablo de ansiedad, que es el número 7, donde hablo con más profundidad. Pero sí, Julia, es que yo te quería preguntar, ¿cómo se siente la ansiedad? Bueno, para mí los ataques de pánico tienen dos motivos. El primero fue de pensamientos, tener pensamientos que yo no quería tener, anticipatorios, relacionados a la muerte, donde creo que me enfrenté por primera vez con el hecho de que yo me iba a morir, que todo el mundo, todas las personas que conocía se iban a morir, y eso me desencadenó un ataque de pánico. Ok, miren que acá vamos a hacer una diferenciación. Ahí, Juli, es un ataque de ansiedad. ¿Cuál es la diferencia entre ataque de pánico y ataque de ansiedad? Es que el ataque de ansiedad es situacional, es por un evento específico, un pensamiento específico, como una situación que lo desencadena. El ataque de pánico puede ser por cualquier cosa. Puede ser que se me aceleró el corazón y pienso que me estoy muriendo, y realmente es algo más de tu mundo interno que tu mundo externo, ¿sí? Entonces, con lo que me cuentas, estabas teniendo como un cuestionamiento
o acercamiento, por así decirlo, con la muerte. Ajá, con mi Ok. existencia. Ok, ¿y qué pasó? Cuéntanos. Eso me desencadenó un ataque de ansiedad donde perdí el control de mis pensamientos, sentía que me estaba desmayando o que me iba a morir, pedí ayuda. En ese momento estaba con mi exnovio y le dije, me tienes que llevar ya al hospital porque yo me estoy muriendo. Y él, yo te veo bien, y yo no, yo me estoy muriendo. Yo no quería contarle que yo estaba teniendo una crisis existencial porque no quería que pensara que lo que ella estaba Sí, que loca. estabas loca. Sí, volvemos al tema de la vulnerabilidad Entonces total. yo me quedé simplemente con lo que estaba sintiendo, yo que me llene a un médico y un médico me lo solucione. Llamé a mis papás, yo estaba sola con mi novio, llamé a mis papás y les dije, me voy a ir a un médico, nos vemos en el médico porque yo me estoy muriendo. Y mis papás fue como, no te estás muriendo, ya vamos para la casa. Y yo, ¿cómo así? ¿Cómo saben que yo no me estoy muriendo y cómo saben qué me pasa? Y llegaron a la casa, se me sentó mi papá a un lado y mi mamá al otro y me dijeron, lo que te acaba de dar es pues ellos lo nombraron ataque de pánico y eso tiene solución. Nosotros los dos hemos pasado por eso y Wow. te abrimos las opciones a cómo quieras empezar a tratarlo, porque lo tienes que empezar a tratar mañana. Tu papá fue al psiquiatra, le dieron un medicamento, lo solucionó, salió de ahí. Tu mamá fue al psicólogo, medita, hace terapias, hace de todo, pero cualquier opción que tú quieras tomar está perfecta. ¿Sabes qué me parece espectacular de esta historia? Que tus papás se hayan abierto contigo y te hayan dicho, no solo es normal, nosotros pasamos por eso. Eso es algo que no se oye mucho, la verdad. Sí, y para mí fue como que mis papás, que para mí son personas, o sea, perfectos, o sea, ¿sabes? No sé, yo tenía la idea de mis papás como que nunca les había pasado Sí, nada. con un Sí, bienestar sí, regio en todo regio, sentido. sí, como que... Y darme cuenta que no, que eran humanos, que habían vivido eso tan horrible que yo estaba viviendo, pues también cambió mi relación con ellos de una forma, o sea, impresionante. Y también, como lo que les decía ahorita, mucho más empática con mis papás, porque ahí me di cuenta, claro, mis papás sufren, para mis papás es difícil ser papás, o sea, como que creo que eso fue muy lindo. Y nada, yo tomé la decisión de ir al psicólogo. Al principio tenía que ir al psicólogo todos los días, como por 2 meses, porque tener ese primer ataque de ansiedad que tú me dijiste ya me desencadenó miedo. Y ataques de pánico. Exacto, porque entonces ya lo que yo tenía no era miedo a lo que yo había pensado inicialmente. No, era Eso se miedo que quitó. volvieras a Ya pasar lo por que tenía eso. era miedo de que me volviera a dar eso, y entonces ahí ya sí estaba pendiente de todos mis síntomas físicos. Tengo el corazón acelerado, tengo entumecidas las manos, no puedo respirar, y claro, entonces eso ya, yo le digo, me dio miedo al miedo. Y eso ya me desencadenó una reacción de ataques de pánico muy fuertes. O sea, todos los días, por como un mes y medio, me dieron ataques de pánico. Debe ser muy fuerte. No, fuertísimo. Yo ahí estaba en la universidad, me acuerdo perfecto que... Y ahí fue cuando nos volvimos Ahí muy cuando nos volvimos amigas. muy amigas. Y tú me empezaste a contar Sí. de eso y yo pues estaba estudiando mi pregrado y mi maestría, entonces yo también te daba como ciertos tips Sí. y también me dio la luz verde de también decirte cómo me estaba sintiendo yo, porque Sí. como yo he mencionado antes también la ansiedad para mí, o sea, ha sido un tema, veo que no tan intenso como para ti, pero ha sido un tema. Pero yo creo que lo más lindo de llamar a alguien que ya le ha pasado, uno cuando está viviendo eso, es recordar que se quita, Uy, total, que es temporal. que es Es temporal. como esto Sí, que a ella sientes, le pasó, se le quitó, sí, yo estoy viendo total. esto, a mí se me va a quitar. Exacto, exacto. Es como, estamos hablando de la experiencia. Esto es temporal, van a ser unos 3 minutos asquerosos, por así decirlo, perdón la palabra, pero es que así se siente. Y más allá de eso, vamos a estar bien. Sí, porque es que cuando uno está ahí, uno cree que es así para siempre. Total. Uf. Uno cree que se ha quedado así para siempre. Y yo creo que cuando uno llama a alguien que ya ha pasado por eso y le dice, me está pasando esto, y uno se acuerda que eso se quita, Total, eso baja muchísimo el malestar que uno está sintiendo. total. Entonces, claro, yo eso lo he hecho con Navia 1000 veces. También lo que les decía, pues saber que a mis papás les había pasado también me generaba una sensación de seguridad gigantesca, porque yo los llamaba y eran como, Julia, acuérdate que se quita. Para mí en todo el proceso ha sido... Fundamental. Sí, fundamental. Ok, entonces mira que ya nos dijiste qué es ansiedad para ti, nos dijiste cómo se presenta a nivel de sensaciones físicas, cómo se presenta a nivel de pensamientos de ansiedad para ti, porque a todos nos la dispara algo diferente al final del día. Entonces quiero como, si nos permites, y como abrir tu corazón, cómo se manifiesta la ansiedad en tu cabeza. Pues yo lo he hablado muchas veces contigo, y a mí cuando me da ansiedad es como una sensación de que todo se va a desaparecer y de que todo es negro. O sea, en mi cabeza, mirar más allá del presente es negro. Y todo es tan negro y tan horrible, digamos que a mí me parece que se vuelve difícil vivir. Y ya lo que te empieza a dar es tristeza.
pues ya se te empieza a volver difícil, porque ya es como si toda mi vida va a ser así, pues ¿para qué voy a vivir? ¿Sabes cómo se llama eso? Desesperanza. Literal. Y es un síntoma de la depresión. Hay una definición que me gusta mucho y es que el día de mañana sea igual que hoy. Imagínense si mi día de hoy fue terrible y yo pensar mañana va a ser igual que hoy, ¿cómo no me voy a sentir desesperanzada? Y digamos que algo que yo creo que es súper importante como contarles es que igual fui muy afortunada, muy, 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 muy privilegiada de no solamente de haber asistido a, no sé, donde buenos profesionales de la salud que me ayudaron, sino también de que mi familia Total. estuvieran conmigo ahí, o sea, No te que... dieron la espalda total. Exacto. Ustedes no saben la cantidad de pacientes que a mí me llegan, que por ejemplo son estudiantes y pagan las sesiones con su mesada Sí. porque sus papás no creen en terapia. Es muy común y sobre todo personas que no solo tengan el apoyo de su familia, sino el acceso a la salud mental, que es algo que estamos tratando de mejorar también. Por eso estos espacios me parecen lindos e interesantes porque, no sé, yo creo que la vida se compone de historias y cuando uno oye la historia de otros y ven qué han hecho y puede tomar algo de ahí, de pronto, no sé, una gotica de agua que te pueda ayudar a sanar, porque sí entiendo y pues quisiera recalcar obviamente que he sido una persona completamente privilegiada en, en cuanto al apoyo que he podido recibir eh, con el tema de mi ansiedad. No, pues Juli, muy bonito. Muchas gracias por compartir. Bueno, entonces aquí es donde entramos, Juli. ¿Cómo se maneja entonces la ansiedad? Tú has tenido todo este proceso espectacular en donde ya ves la ansiedad como tu amiga. Por favor, cuéntanos a ti qué te ha servido. A mí me ha servido, pues uno, entender que yo no sería la Juliana de hoy en día si yo no hubiera pasado por eso. Ok. Puede que haya gente que este pensamiento le funcione, otros que no, pero para mí entender que soy la persona que soy hoy en día por haber pasado por todo este proceso, digamos que me hace no ser enemiga de la ansiedad. Dos, y esto lo digo pero porque llevo 10 años en terapia, ¿no? Pero yo ya sé reconocer cuando es un pensamiento ansioso. Ok. O sea, este pensamiento es algo por lo que yo realmente me debería preocupar o es mi ansiedad hablando. Claro. Mira que con estas dos cosas que dices también como complemento lo primero y es el hecho de hablar con un amigo. Tu cabeza genera este pensamiento ansioso y lo alcanzas a creer realidad, pero cuando lo dices en voz alta, ¿qué tan real es eso que estás pensando? Eso. ¿Sabes? Sí. Y complementando con el tema también que dijiste, el punto uno de conocerte, cuando hablamos de salud mental, que era lo que estamos hablando en este episodio, de cómo nos unió, tus amigos saben cómo apoyarte. Sí. Y por ejemplo, nosotras que ya tenemos esta amistad tan linda, ya sabemos abordarnos. Y viene desde el amor. Y viene desde una situación donde saber que tenemos estos síntomas de ansiedad nos va a permitir abordar el tema de una forma mucho más amorosa y una forma que nos sirva más para la situación. Entonces, mira que acá, mira, terapia, claro, sí tenemos los accesos y todo, sino, pues, pucha, miremos opciones para lograr que todos tengamos acceso a salud mental. Sí. Evidentemente, lo que tú dices, el reconocimiento de los pensamientos ansiosos, sabiendo que no son realidad, y mira el apoyo que tenemos también desde el conocimiento y desde nuestras amistades y nuestra familia. Sí, yo creo que cuando, o sea, volviendo a lo que me ha ayudado y es cuando cuando ya te conoces tanto y lo puedes comunicar, porque muchas veces tú misma me dices, pero ¿qué estás sintiendo? Y muchas veces no sé. Sí, sí, sí. Es que es difícil, sí, no nos enseñaron. Sí, y uno va aprendiendo a comunicar lo que siente, porque no sé, puedo decir, estoy ansiosa, pero la ansiedad no siempre se siente igual. ¿Qué estás sintiendo en este momento? No, que no puedo respirar bien, ¿sabes? Porque siempre se va a sentir diferente y a medida que uno se va conociendo más, también se vuelve más fácil comunicar lo que estás sintiendo y pedir ayuda. Claro. Porque pues sabes exactamente lo que está pasando adentro tuyo, diría yo. Entonces, claro, la primera vez que yo llegué era, me estoy sintiendo extremadamente mal y yo no sé qué es. Ya la terapia es diferente, ya es, últimamente me estoy despersonalizando más. Ok, en este momento Exactamente. mi corazón está acelerado. En este momento específicamente estoy teniendo mucha ansiedad porque me estoy sintiendo culpable. Ok. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces, digamos que pues a medida que uno va avanzando y se va conociendo más, pues es más fácil reconocer qué sientes y eso hace que se vaya volviendo, digamos, vaya transformando la terapia. Claro. Porque cada vez vas a tratar algo diferente, algo nuevo y diría yo que pues cada vez vas manejándolo mejor. Claro. Y mira que acá también complemento con una herramienta que sirve mucho para la ansiedad y es que está en mi control en este momento.
porque es como, uy, no, pensé esto, ok, pero ¿qué está en mi control en este momento? Mi amiga no me habla hasta 5 horas, ok, ¿qué está en mi control en este momento? De acuerdo. Y no es que sea mala la ansiedad, es que No. nuestra relación con la ansiedad no siempre es la mejor, porque no nos han enseñado a tener una buena relación con la ansiedad. No, total. Total, sobre todo porque ya creo que solo la palabra tiene una connotación muy negativa. Total. Socialmente. Por eso estoy tan feliz de que Intensamente 2 haya salido para mostrarnos que la ansiedad es algo que necesitamos, no en extremo, porque pues como todo en extremo es malo, pero que tiene una función, es saber identificarla para poder manejarla. Sí. Y para todos los que estén sintiendo mucha ansiedad y estén pasando de pronto por un cuadro ansioso, no sé, o ataques de pánico, quiero decirles que sé que se siente horrible. O sea, sé que el momento se siente horrible y es algo con lo que no es fácil de lidiar, pero con las herramientas correctas, el trabajo correcto y mucha paciencia y aceptación, se puede vivir y se puede vivir muy bien. Lo que quiero que sepan es que ya que yo sea una persona que ha pasado por muchos años y que hoy en día tenga esta relación con eso, no significa que ya todos tengan que tener esta misma relación con Total. la ansiedad, porque no ha sido obviamente un camino fácil. En la parte del camino donde estén, o sea, los abrazo muchísimo. Y no están solos. No están solos y espero que cada día puedan lidiar un poco mejor con todos esos síntomas tan desconocidos y abrumadores que podemos llegar a tener. Ay, Juli, pues no, pues de verdad muchísimas gracias, pero antes de terminar, te tengo unas preguntas rápidas. A ver. No te lo esperabas. No. No, ya vemos la ansiedad. Ya me cogieron aquí. Entonces, te voy a hacer algunas preguntas, quiero que me respondas lo primero que se te ocurre, ¿listo? Ok. ¿Qué es algo pequeño que siempre te ayuda a sentirte mejor cuando sientes ansiedad? Hablar con mi mamá con Navia. ¿Qué mantra o afirmación te ayuda en esos momentos ansiosos? Esto se quita. Ok. ¿Cuál es un error común sobre la ansiedad que desearías que más personas supieran? Que estás loco. O sea, creer que por tener ansiedad estás loco. ¿Qué recurso, libro, página de internet, aplicación te ha ayudado con la ansiedad? Respirar. Ok, la respiración consciente es La increíble. respiración, sí, respirar muy hondo me ayuda muchísimo y esto les va a dar demasiada risa, pero comer limón Ok, me aterriza. ok, ¿sabes por qué es? A ver, ya esta teoría me dirán, pero yo creo que es porque en mi casa todos comemos demasiado limón. Ajá. Y yo creo que mi mamá embarazada de mí se comió todos los limones que habían en Medellín. Uh-huh. Y creo que es algo que me baja y me lleva como de pronto un momento de tranquilidad en mi infancia. Ok, como que lo asocias con Lo algo asocio con eso, positivo. entonces es comer papas de limón. A nivel de sensaciones físicas te voy a explicar qué es lo que pasa. Tu cerebro siempre se va a enfocar como en el malestar, por así decirlo, más urgente. Así sea físico, emocional. Entonces, ¿qué pasa? Cuando abrumas a tu cuerpo con otra cosa como un sabor a limón tan ácido, tu malestar de la ansiedad pasa a un segundo plano. Entonces, mira que no solo estás conectando a nivel de una memoria positiva, sino que estás focalizada en lo que se siente el limón en tu lengua, pues en el ácido. Miren, muy interesante. Buenos tips, Juli. Y finalmente, ¿qué consejo le darías a la Juliana del pasado? Yo le diría que se tome la vida más suave. Yo le diría que siga viviendo intensamente, que todo pasa, que todo queda como un recuerdo y que no le dé miedo ser ella con todo lo que eso trae, incluida pues toda su historia con la ansiedad que muchas veces obviamente me he dicho, ¿por qué tienes que ser así? Quiero ser diferente o me lo decía más o ya no tanto y le diría que no tiene que dejar de ser ella. Ay, Juli. De verdad, tú no sabes lo que aprecio de todo corazón que aceptaras mi invitación a participar en este episodio. Yo sé que hablar del dolor y ser vulnerable no es fácil, creo que es en algo que hemos conectado y por eso también te quería acá, porque creo que contigo he aprendido mucho de la ansiedad en cuanto a que creo que cuando uno es más joven y tú salías con algún pensamiento catastrófico, creo que a veces uno pensaba, ay, mucha exagerada, pero ahora que nos hemos conocido, que han pasado 10 años, que conocemos más también de la ansiedad, puedo decir, es que su cabeza es a lo primero a lo que salta. Y yo estoy ahí es para ser su amiga, no para juzgarla. Y es lo que tú decías, simplemente nos ayuda a ser más empáticos. Mucho más. De verdad, muchísimas gracias. A ti, Te haber venido yo a ti. Y pues espero de todo corazón que les haya gustado este episodio. Lo hicimos con todo el amor del mundo. Queremos normalizar hablar de salud mental. Sí. Queremos normalizar los vínculos que eso genera, pero sobre todo construir una comunidad mucho más empática, como dices tú, Juli. Entonces, pues no siendo más,
Nos vemos en el siguiente episodio donde seguiremos explorando este maravilloso mundo emocional. ¡Chao! Chao.